continuando con la temática del mes, las parábolas de Jesús, he titulado esta reflexión La parábola del sembrador, basada en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, desde el versículo 4 al 8. Y para honrar la palabra de Dios nos colocamos de pie y vamos a leer la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada o pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Oremos. El Señor bendiga su palabra. Bendito Señor Dios eterno, Padre bueno, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús venimos ante ti, Señor, para que tu palabra pueda ser de edificación, exhortación y de consolación para todos los que estamos acá, y que la aprendamos, Señor, a ponerla por obra y no seamos tan solo oidores de la misma. En Cristo Jesús te lo pedimos y en Él te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia fue escrita por orientales, o decir, en el Oriente, y que sus metáforas y alusiones deben ser explicadas de una forma oriental y no occidental. Ahora, nosotros como occidentales, para poder tener exactamente, o para poder entender exactamente un pasaje, mucho menos tenemos que utilizar una herramienta llamada hermenéutica. Aquellos teólogos que aquí se encuentran y aquellos que están estudiando saben lo que es la hermenéutica. Y hablando de hermenéutica como ciencia o como arte, tenemos que entender que la hermenéutica es una ciencia como conocimiento. Es el conocimiento o la ciencia de interpretar correctamente la Biblia. Y se usa el método gramático histórico, se toma el impacto directo del contexto en el cual se da la palabra, se sigue literalmente el sentido literal de las palabras, pero sin ignorar las figuras literarias y retóricas que hay dentro de la misma, como la poesía, la profecía, la parábola, en fin. Y lo digo todas estas cosas para que podamos entender lo que es una parábola. La parábola viene del término parábole o parábola, del griego parábola, que significa arrojar o colocar algo o al lado de, y lleva la idea de colocar una cosa al lado de otra con el objetivo de comparar. El objeto de una parábola es hacer una comparación. Es decir, que una parábola es una comparación o un símil, algo símil, pero no todos los símiles son parábolas, y tenemos que tener en cuenta estas cosas. Ahora, la idea fundamental de la respuesta de nuestro Señor, la cual es Dios a los discípulos, Él les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Entonces, ¿cuál era la idea fundamental de la respuesta del Señor? Esto nos indica o nos enseña que tenía un doble propósito. Al usar la parábola, el propósito era revelar y al mismo tiempo ocultar grandes cosas. Por eso Él le dice: a vosotros es concedido saber las cosas, pero a otros no. Amén. Ahora, hablando de parábola, la parábola como comparación, el Señor da esta maravillosa parábola para comparar a los predicadores de la palabra como un sembrador. Ahora, el predicador del evangelio es como un sembrador, pero el sembrador, o nosotros como predicadores, no producimos la semilla. La semilla es la maravillosa palabra del Señor, y Él es el que nos la dio, y Él es el que nos da esta maravillosa palabra, y esta es la semilla. Ahora, nosotros como sembradores tenemos que ir a nuestro Señor en secreto y le pedimos que nos enseñe su maravillosa verdad,
Y así podemos llenar nuestra cesta con esa semilla, con la semilla del reino. Ahora, lo único que tenemos que hacer nosotros como sembradores es salir en el nombre de Jesús y esparcir la preciosa semilla de la verdad. Pero no le dejemos esta responsabilidad tan solamente a los pastores y a los ancianos. Porque acuérdense que en Mateo 28, versículos 19 y 20, dejó una gran comisión establecida para toda la iglesia, es decir, para todo creyente. Entonces, por tanto, y hacer discípulos no están solamente a los pastores y ancianos. Entonces nosotros, como creyentes, tenemos la orden dada por el Señor y la obligación de salir a sembrar la semilla del Evangelio. Ahora, si nosotros como sembradores supiéramos cuál es la mejor tierra para sembrar la semilla, quizás no quedamos en ese lugar, ¿verdad? Sembramos allí porque allí va a salir el árbol, allí va a salir el trigo. Lo que vamos a sembrar ahí sale, haciendo una comparación de esto. Pero nosotros como predicadores de la palabra no sabemos ni conocemos los corazones de las personas. Nuestro deber consiste en predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y no es solamente los pastores y ancianos. Debemos de salir a predicar el Evangelio a toda criatura. Aunque tengamos que echar un puñado de semilla en el corazón duro o una doble porción, aquel corazón que ha sido crecido en exceso y que está lleno de afanes, riqueza y de los placeres de este mundo. Nosotros solo tenemos que salir a sembrar la semilla. El destino de la semilla tenemos que lanzar. El cuidado de ese destino lo va a tener el Señor. Y quien fue el que nos dio esta semilla. Ahora, Él se encargará de darle el crecimiento. 1 Corintios 3:7. El que siembra no es nada, ni el que riega, ni el que recoge, sino quien, el Señor, que es el que da el crecimiento. Así porque nosotros como sembradores debemos de esparcir la semilla a diestra y siniestra, aunque sea con ambas manos, aunque no veamos ni una sola hoja brotar de entre los surcos, pero seremos solamente aceptados y recompensados por nuestro Señor cuando sembremos la buena semilla. Tampoco podemos adulterar esta maravillosa semilla. La Biblia dice lo que dice y es la palabra del Señor. Dice lo que dice y quiere decir lo que ella dice, no lo que nosotros queramos decir. No podemos adulterar esto. No nos podemos acercar tampoco con una idea preconcebida para que ella afirme la teoría o el pensamiento que yo tengo. No, todas las doctrinas que están aquí hay que predicarlas, sin excepción. Y eso es predicar el Evangelio. Ahora nosotros, según el texto que tenemos acá, me enseña de que de cada 4 semillas, solo una cae en un terreno lleno de esperanza. Pero permítame decirle que nuestro deber no está limitado al corazón de los oyentes, sino al mandamiento de Dios. Y Él nos ha mandado a predicar el Evangelio. Entonces, estamos obligados a predicar el Evangelio, ya sea que los hombres los escuchen o no nos escuchen. Si se abstienen de hacerlo, no importa, nosotros tenemos que el deber y la ordenanza del Señor de ir a predicar el Evangelio. Los corazones de los hombres son lo que son y eso no nos libera a nosotros de la obligación de sembrar la semilla. No importa dónde la caiga, nosotros tenemos que predicar y sembrar la semilla. Así caiga en el camino, como dice la palabra, o en las piedras, o en el surco, o en el campo arado. Pero tenemos que predicar la semilla. Tenemos que llevar la palabra de fe y esta palabra de salvación, de vida eterna, a toda criatura. Pero este texto me enseña a mí que así como hay 4 tipos de oyentes o tipos de tierra, quiero dirigirme a estos 4 tipos de oyentes hoy esta noche. Quiero ser breve en esto, pero tajante. En primer lugar, tengo que dirigirme a aquellas personas o a aquellos oyentes que están representados por la ubicación de junto al camino. Estos que están representados junto al camino son simples oyentes. En segundo lugar, me voy a dirigir a los representados por las piedras o los pedregales, aquellos en quienes la palabra produce una impresión, pero es transitoria o efímera. Tercero, a los representados por los espinos, aquellos a los que la palabra produce una gran impresión, pero los afanes de la vida, el engaño de la riqueza y el placer de este mundo ahogan la semilla.
Y por cuatro y último me voy a dirigir a esta clase de oyente que hoy en día está acá, que es donde cayó la semilla y es de tierra buena. Amén. Porque aquí hay mucho de tierra buena o no hay mucha de tierra buena. Amén. Entonces, ahora, en primer lugar, tengo que dirigirme a aquellos corazones que son parecidos a la ubicación de junto al camino. Dice la Escritura, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Amados hermanos, hoy hay personas que no vienen a la iglesia a recibir una bendición, ni con la intención mucho menos de adorar a Dios. Tampoco para ser afectados por algo que pudieran escuchar aquí. Dice la Escritura que son semejantes a un campo árido e infértil diseñado para no germinar. Dios quiera y pudiera yo también tener esperanza de que esta palabra de hoy morara en esas personas. Pero no puedo esperarlo, pues el suelo de su corazón está tan apisonado por el tráfico continuo que no hay esperanza que la semilla encuentre asidero para sus raíces. Dice la palabra que hay demasiado tráfico en sus almas que no permite que la buena semilla permanezca sin ser aplastada. No podemos ignorar que el pie de Satanás está pisando siempre sus corazones con blasfemia, lascivias, mentiras y vanidades de este mundo. Ruedan por sus corazones los carros del orgullo y los pies de las riquezas insaciables los huellan o los pisan hasta que se vuelve duro y diamantino. Hay personas oyentes hoy en día dentro de la iglesia de esta forma. Hay personas de estos tipos de oyentes que han hecho de su vida una bolsa de valores, por la cual atraviesan continuamente los pies de los mercaderes y han convertido sus almas en una mercancía. Y es lamentable. Llegan a la iglesia a ser simples espectadores, simples oyentes. Ellos viven comprando y vendiendo, pero no piensan que están vendiendo la verdad y que están comprando la destrucción de sus almas. Viven afanados acerca de este cuerpo, que comeremos, que beberemos o que vestiremos, pero son negligentes en cuanto a aquella cosa llamada alma. Es una cosa tan preciosa que llevamos por dentro, porque dicen que no tienen tiempo para pensar en religión. Dice que el camino de su corazón es una vía pública tan congestionada que no hay espacio para que la semilla del evangelio brote en sus corazones. Sus corazones son igual a una vía pública. ¿Ustedes han visto la autopista número 1? Así es la vía, el corazón de ellos. Pues hay tantos pensamientos, afanes, pecados, orgullos, vanidades, maldades y pensamientos rebeldes en contra de Dios, que la verdad es semejante a la semilla que está arrojada en el camino. No puede crecer porque es aplastada. Dice la palabra que si permanece por un momento la semilla allí, las aves del cielo vienen y se la comen. Porque así dice la palabra. El pasaje dice, las aves del cielo vinieron y se la comieron. Porque hay suficiente maligno, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Hay demasiado maligno listo para comerse la buena semilla. El príncipe de la potestad del aire, listo siempre para reventar un buen pensamiento o para sofocar una santa determinación. Sabemos que Satanás no trabaja solo, porque usa legiones de ayudantes. Y en cuanto a esta semilla, hasta una esposa, un esposo y hasta los propios hijos se la pueden comer la semilla. Estos simples oyentes que solamente vienen a la iglesia a escuchar la palabra y que nunca han tenido a bien, no sé, porque el tráfico de su corazón está tan duro, su corazón, que la semilla nunca va a echar raíces allí. Ahora me pregunto, ¿qué podríamos hacer nosotros como predicadores de la palabra de Dios por estos oyentes? Lo único que podemos hacer es pasar el arado del evangelio para que ese corazón apisonado sea derretido por la sangre de Cristo. Es lo único que podemos hacer. Y encomendar nuestras súplicas y nuestras oraciones para que Dios toque esos corazones y pueda convertir esos corazones de piedra en corazones de carne. Porque dice la palabra, porque estos son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dios tenga misericordia de estos tipos de oyentes. Amén. Ahora tengo que dirigirme al segundo tipo de oyente del cual habla el texto.
Y estos son los que están representados, la cual dice, otra parte cayó sobre la piedra. Y dice que nacida se secó porque no tenía humedad. Podemos imaginar una piedra, una roca sobre el terreno donde vamos a sembrar. Allí va a caer la semilla igual que en todas partes. Y oyentes de este tipo también tenemos dentro de la iglesia. Dice que cuyos corazones son sumamente duros internamente, aunque externamente aparecen ser suaves. Es tan impresionante este tipo de oyentes que mientras otros hombres no ven nada en un sermón, estos son afectados hasta las lágrimas, aunque se les predique de prosperidad financiera. Saltan a Cristo de una forma súbita y profesan una fe instantánea, con toda la apariencia de ser genuina. Reciben la palabra con gozo, pero carecen de una profunda convicción. Su gozo es prematuro, porque brota de una forma inesperada, y al recibir la palabra, pero al no tener profundidad la tierra, cuando el sol se eleva, su ardiente calor se marchita. Son estos pecadores como Saúl, el cual estaba entre los profetas. Dice que regresó a planear perversidades en contra del Dios Altísimo. Así son estos tipos de oyentes también. ¿Y qué le acontece? Lo de verdadero proverbio. Vuelven al vómito como el perro y a revolcarse en el cieno como la puerca lavada. La palabra nunca va a crear raíces en ellos. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros por estos oyentes? Donde yace una esperanza marchita. Dicen que son como una flor que se secó siendo un capullo. Son oyentes que dan pasos a veces esperanzadores de vida, pero luego todo se desvanece en la frialdad y la languidez de la muerte eterna. Nunca llegan a creer de corazón. Son personas emocionales. Que Dios tenga misericordia de ellos. Porque la palabra también dice que estos, los que están representados sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero como no tienen raíces, crecen por algún tiempo, pero venida la prueba, se apartan. Y es lamentable. Amados hermanos, ¿están aquí? Que sea el Señor tratando con este tipo de oyentes, amados. Que sea Él quien los pueda traer al redil para la gloria y honra de su nombre. Amén. Ahora, en tercer lugar, no me miren feo, que eso es lo que dice la palabra. Yo no vine para acá a condenar a nadie, pero estoy hablando de lo que me dice el texto. A veces las palabras parecen fuertes. Pero nosotros como predicadores del Evangelio no podemos diluir el Evangelio. Eso sería como echarle agua a un jarabe. Nunca va a hacer efecto. No podemos diluir el Evangelio. A veces las palabras son fuertes, pero es lo que dice el Señor. Y antes de un levantamiento tiene que haber una caída. Uno, para ser llenado, primero tiene que ser vaciado. Y eso es lo que hace el Evangelio en nuestra vida. Primero nos derrumba, nos da, llegamos al suelo, para después levantarnos. Eso es lo que hace el Evangelio. Porque no podemos llenar un vaso de agua limpia si todavía contiene agua sucia. Tenemos que sacar esa agua sucia para poderlo llenar de agua limpia. Y si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser vaciados primero y sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros. En tercer lugar, voy a dirigirme a los oyentes que están representados por aquellos que dice, otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ellas la ahogaron. Como podemos ver, ahora se trata de una tierra que es buena. Es una tierra que es buena, pero los dos primeros tipos de oyentes o de tierra son malas, porque dice que cayó una junto al camino, donde el lugar no es apropiado para salir una planta, y la piedra es mucho menos, es propicia para el nacimiento de ningún tipo de semilla.
Pero ahora vemos que es una tierra buena, pero en esta tierra también crecen espinos y cardos. Y muchas veces nosotros pensamos de que al predicarle una palabra, y yo puedo escuchar música normal, y yo puedo escuchar música mundana, y yo puedo ir a discoteca. Hermano, no se puede ligar. No podemos hacerlo. A veces pensamos que no es importante, creemos que el trigo va a crecer más rápido y ahogará esos espinos que desafortunadamente se mezclan allí, llamando a estos tipos de adicciones o lo que nos muestra el mundo o lo que nos ofrece el mundo, viéndolo como, no, nosotros vamos a crecer más. Hermanos, si nosotros como labradores o como sembradores pensamos así, es porque todavía no hemos entendido la fuerza que tiene el mal. Es muy poderoso el enemigo de las almas. No podemos mezclar absolutamente nada. Porque cuando crezcan los espinos y los cardos y las zarzas se enredarán unos con otros, y el pobre trigo, el evangelio, nunca va a recibir un rayo de sol. No va a crecer porque estará enredado con la zarza y los espinos por todos lados. Entonces, ¿qué va a hacer? La ausencia de luz solar terminará machitándolo y ahogándolo y nunca va a llevar fruto. Nunca va a llevar fruto. Dice que también tenemos oyentes de esto. Según el texto, podemos ver que son damas y caballeros que escuchan la palabra y que también la entienden. No son ignorantes ni ciegos, que desechan ni desechan lo que escuchan y creen. Y a veces creemos que no le estamos echando perlas a los cerdos. Pero hermano, lamentablemente sí lo hacemos. Cuando le predicamos a muchos tipos de estas personas. A veces pensamos, no, el trigo va a crecer, va a florecer, va a dar fruto. No seamos ilusos. Estos tipos de hombres y mujeres tienen mucho que cuidar. Según el texto me dice que tienen grandes negocios, grandes empresas, muchos empleados y tanta gente con quien tratar que no tienen tiempo ni para la piedad. Ellos tienen que vivir y no pueden descuidar las cosas de este mundo. Es decir, ellos tienen que cuidar su presente y su presente está en la riqueza. Y en cuanto al futuro, ellos también piensan que pueden tener control del mismo, no sabiendo de que el futuro solamente está en manos de Dios. Llegan a tener todo lo que su corazón anhela porque trabajan para eso. Y llegan a pensar, y a veces llegamos a pensar, bueno, ya se hicieron ricos, ahora sí va a crecer la semilla en ellos, ahora sí va a crecer. Tampoco. Ahora mucho menos, porque ahora los afanes que tienen es, antes porque tenían poco, ahora tienen mucho. Y ahora tienen que empezar a gastar su riqueza. Y es cuando empiezan a contemplar los cardos del placer. Esos cardos y esos espinos del placer es cuando ellos empiezan entonces a contemplarlos, cuando empiezan a gastar su dinero. Se placen con todo lo que tienen. Y quizás uno puede decir, tienen razón de hacerlo. Pero al mismo tiempo estos placeres se vuelven pero tan grandes que ahogan el trigo. El evangelio nunca va a crecer en estos corazones. Y la buena semilla de la verdad, la del evangelio genuino, nunca puede crecer porque tienen ese placer. Quizás tienen un concierto, tienen un baile o grandes tertulias musicales por las cuales ellos nunca pueden atender las cosas de Dios. Porque los placeres de este mundo ahogan la semilla en ellos. Amados hermanos, yo en lo personal, yo creo que un hombre puede ser rico y honrado. Y conozco muchos. Y también pueden sentir placer y por la misericordia de Dios. Y luego ir al cielo después de su muerte. Pero es un trabajo difícil para con ellos. Porque la palabra me enseña que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Así que nosotros, como pueblo de Dios, clamemos como Agur y podamos decir, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Amén. Ahora, para terminar y concluir, les dije que no íbamos temprano. A Dios sea la gloria. Ahora debo concluir con los de la buena tierra, ya que hay mucha gente de buena tierra. A Dios sea la gloria por este pueblo.
A Dios sea la gloria, porque aquí hay mucha gente de tierra buena. A Dios sea la gloria. Pero yo le voy a hacer una pregunta y hasta yo mismo me la hice. ¿El suelo o la tierra era buena? Hablo de nuestros corazones. Me puse a pensar en esto. Y por naturaleza la palabra me dice que no era buena. Porque la palabra de Dios enseña que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso. Entonces nuestro corazón no era una tierra fértil. No era una tierra buena. ¿Pero por qué ha sido hecha buena? Por sola la gracia de Dios en nuestra vida. Solo porque a Él le plació. Solo porque a Él le plació derramar su gracia sobre nuestra vida. Y fue Él, fue Dios quien preparó las tierras de nuestro corazón y las removió con el arado de la convicción. Preparando y abonando nuestros corazones. Cuando el evangelio fue predicado, ay Señor, recibimos la semilla en nuestros corazones. Y hoy en día hay muchos que llevan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso no es así. Aquí hay mucha gente que lleva fruto. A Dios sea la gloria. Entonces, no es que éramos buenos por naturaleza. Y eso puedo dar yo fe de eso. Porque nunca creí en el evangelio. Nunca. Me predicaron un sinfín de veces. Pero el Señor tuvo que pasar procesos en mi vida. Y procesos van y procesos vienen. Tormenta, desierto, pruebas van y pruebas vienen. Hasta que mi corazón estaba bien preparado y bien abonado por la gracia del Señor. Y cuando me predicaron el evangelio por última vez, caí de rodillas ante sus pies. Y hoy en día me tiene aquí predicando su palabra. Solo a Él sea la gloria. Porque la palabra también nos dice que los de tierra buena son los que de corazón bueno y recto viven la palabra o retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que perseveremos en llevar frutos a todas las personas. A Dios sea la gloria. Y espero, amados hermanos, que esta semilla haya caído hoy en un buen lugar.